Hola jóvenes, bienvenidos una vez más a su servicio. De verdad que para nosotros es un privilegio poderlos acompañar el día de hoy. Yo quiero invitarlo a que donde usted esté se ponga sobre sus pies y a que juntos exaltemos el nombre del Señor. Vamos a adorarle. Estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se ha acabado. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Las cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se ha acabado. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. En ti soy libre, sé exaltado. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se ha acabado. Tú estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Dios, porque tú eres el motivo de nuestras vidas, y yo te invito a joven a que levantes un aplauso bien fuerte de honra y gloria al Rey. ¿Qué tal si le exaltamos? ¿Qué tal si allá en tu casa te pones de pie y levantamos su nombre en esta hora? Acompáñanos a decirle así. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre. En ti tú eres mi fuente. Como el sol brilla
es tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Díselo. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida, vida tú me das. Vida tú me das. Tu amor me llena mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Dale ese aplauso bien fuerte al Rey. Glorifícale y exáltale. Dale una gran sonrisa al Rey de Reyes y a nuestro Dios precioso. Dios te bendiga, joven. Buenas tardes, jóvenes on fire. Es un placer y un privilegio poder estar nuevamente compartiendo en esta tarde con ustedes. La verdad nos hacen muchísima falta, pero es un gusto que aún así estén ahí conectados con el proyecto de la iglesia y con los diferentes proyectos de la iglesia, escuchando la palabra, teniendo un tiempo de adoración, estando en un mismo espíritu como iglesia, adorando al Señor a pesar de las circunstancias y las dificultades. Sabes, cuando estaba preguntándole al Señor acerca de qué hablar, el Señor me llevó a una historia que hoy quiero compartir contigo, pero quiero que no pierdas de vista la historia para que poco a poco la desarrollemos y podamos ir sacando estos puntos y haciendo hincapié en la palabra para poder desarrollar el tema. El título que le puse a esta palabra que voy a compartir es Hágase tu voluntad. Y quiero empezar reflexionando acerca de un tema importante y es cuántas veces le hemos pedido al Señor que se haga su voluntad en nuestra vida. Y muchas veces somos muy prontos para decir, yo quiero que se haga la voluntad del Señor en mi vida, yo quiero agradar a Dios, yo quiero que mi comportamiento lo agrade, pero realmente lo llevamos a la práctica. Realmente cuando el Señor nos dice cuál es su voluntad, damos el paso, caminamos la milla más, hacemos todo lo que el Señor nos está pidiendo, o ahí decimos, bueno, quizás esa no es la voluntad, quizás me comí unos frijoles anoche, quizás estoy escuchando mis propios pensamientos, y el Señor nos los confirma una y otra vez, y entonces nos los dice un profeta o nos los dice el pastor, nos lo confirma nuestra familia, y no somos capaces de hacer la voluntad de Dios realmente o de llevarla a la práctica. Y esto es algo que como jóvenes creo que nos inquieta y nos debe llamar la atención de manera especial para nosotros poder entonces tener una vida realmente exitosa, próspera, una vida realmente con propósito, que es lo que el Señor tiene realmente preparado para nosotros. Y la historia del personaje que les voy a contar hoy, el personaje se llama Jack, y quiero que te quedes ahí conectado conmigo porque voy a leer una parte, otra te la voy a narrar, pero quiero que estemos muy atentos a la parte que voy a leer porque es el diálogo en el que me voy a enfocar a lo largo de toda la enseñanza. Esta historia se llama El Precipicio y nos cuenta de un joven que se llamaba Jack, que era un joven muy aventurero y le gustaba salir los fines de semana a escalar, a correr, le gustaba ir al río, y resulta que un día él estaba en una zona montañosa y se acercó demasiado a un precipicio y cayó, y resulta que cuando él iba bajando pudo agarrarse únicamente de una rama, y dice que cuando él estuvo allí lo único que se le ocurría era empezar a gritar ayuda,
ayuda, alguien que me ayude, alguien que me lance una soga para poder salir de este lugar. Y gritó y pasó mucho tiempo y nadie respondió a su petición. Y dice que este muchacho estaba a punto de rendirse y en ese momento escuchó una voz que le dijo: Jack, ¿me puedes oír? Y quiero leerte textualmente el diálogo que tiene Jack en este momento crítico de su vida con el Señor. Sí, te puedo escuchar, estoy aquí abajo. Te puedo ver, Jack, ¿estás bien? Sí, pero ¿quién eres y dónde estás? Soy el Señor, Jack, y estoy en todas partes. El Señor, o sea, Dios, ese soy. Dios, por favor, ayúdame. Te prometo que si me sacas de esta, dejaré de pecar. Seré una buena persona. Te serviré por el resto de mi vida. Y miren lo que le responde el Señor. Dice: cuidado con las promesas, Jack. Vamos a sacarte de ahí y entonces podemos hablar. Ahora esto es lo que quiero que hagas y escucha con cuidado. Haré cualquier cosa, Señor. Solamente dime qué tengo que hacer. Ok, suelta la rama. ¿Qué? Dije que sueltes la rama, solo confía en mí, suéltala. Hubo un largo silencio. Finalmente Jack gritó: ayuda, ¿hay alguien más allí que pueda ayudarme? Sabes, hay algo que me llamaba mucho la atención de esta historia y es que muchas veces nosotros nos encontramos como Jack. Quizá estamos cayendo en el precipicio, quizá estamos sostenidos de la rama, quizá apenas estamos aventurándonos en la vida con Cristo y nos encontramos con mil situaciones en las que tal vez sentimos esa necesidad de que alguien nos ayude, de sentirnos como desesperados o en un lugar donde ya no encontramos más salida. Y me llamaba mucho la atención que Jack ni siquiera recordó a Dios. Fue Dios el que le habló, el que inicia la conversación en este relato, porque él pasó un largo periodo de tiempo pidiendo ayuda y diciendo: ayúdenme, por favor, alguien que me lance una soga. Y tal vez eso, en los límites de nuestra humanidad, es lo lógico, que si estás colgado de una rama, un compañero pueda lanzarte una soga y pueda sacarte de allí. Pero sabes, eso nos pasa muchas veces y cuando decimos: ayuda, alguien que me ayude, y el Señor está ahí dispuesto a ayudarnos, preferimos escuchar otro tipo de voces. Y el Señor sabía lo que iba a pasar. El Señor no quería destruir la vida de Jack, porque por algo le dijo: no prometas nada, espera, calma, vamos a sacarte de allí y luego podremos tener una conversación. Y cuando le dice qué tiene que hacer, entonces ahí es cuando Jack se llena de temor y dice: ¿hay alguien más ahí? Y era el propio Señor con el que él estaba teniendo un diálogo. ¿Cuántas veces el Señor nos dice lo que tenemos que hacer y ahí titubeamos, dudamos en dar el paso? Y sabemos que si damos el paso con el Señor, estamos destinados al éxito. Por eso yo quiero que hoy saquemos de esta historia 3 aspectos importantes que creo que como jóvenes no debemos dejar perder de vista para que este tipo de situaciones no nos pasen. Y tal vez estamos diciendo: bueno, a mí nunca me ha pasado algo como Jack, yo nunca he estado en una situación así, pero vamos a desarrollar la historia y yo quiero que usted como joven me diga si nunca se ha encontrado en una situación así realmente. El primer punto, o lo primero que yo quiero rescatar de esta historia, es que es importante no esperar caer en el hoyo. Sabes, cuando yo leía esta historia me llamaba especial atención el tema del arrepentimiento. Aquí en el diálogo él decía: perdona todos mis pecados, te prometo que si me sacas de aquí no vuelvo a pecar. Y entonces en ese momento en el que está como entre la vida y la muerte, ahí es donde nos arrepentimos, ahí es donde nos ponemos a pensar, ahí es donde se nos pasan los minutos de la vida enfrente y era la única expresión que Jack de pronto en ese momento podía pronunciar, prometerle al Señor cosas para intentar convencerlo de ayudarle. A veces vamos a presentar un examen y no nos hemos preparado bien y decimos: Señor, te prometo que si me ayudas a ganar este examen no vuelvo a ser vago, estudio para los demás, dejo la pereza, y nos damos cuenta que salimos del examen ganado o perdido, como sea que nos haya ido, y con las semanas se nos olvida y perdemos el interés. Y luego llega el otro examen y otra vez: Señor, te pido que si me ayudes en este examen y si tú me diriges y me ayudas a ganarlo, te prometo que no lo vuelvo a hacer. Y así somos, nos equivocamos y decimos: ay, que mi mamá no me pille, que mi papá no me pille la mentira. Señor, si tú me ayudas y me sacas de esta en la que nosotros mismos nos hemos metido incluso a veces por nuestras malas decisiones, te prometo que cambio, te prometo que no lo vuelvo a hacer. Y nos quedamos en promesas y más promesas. Sabes, hay 2 extremos del arrepentimiento. Está aquel que cree que es muy tarde para arrepentirse y se siente
culpable y está ahí como atado a esa culpabilidad y siente que lo que ha hecho ya es tan malo que el Señor no lo va a perdonar. Entonces siente culpa, no se siente merecedor y no se acerca a ese encuentro con el Señor porque dice, bueno, ya he hecho tantas cosas malas que es imposible que el Señor me perdone. Pero también vemos el otro extremo del arrepentimiento, que son esas personas que creen que nunca es tarde para arrepentirse. Entonces viven en el que peca y reza empata. Entonces dicen, no, yo cuando me vaya a morir me arrepiento, o cuando esté viejito me arrepiento, todavía tengo mucho tiempo para arrepentirme. Pero sabes, nosotros nunca sabemos el día ni la hora en la que tal vez esa hora sea la hora de nuestra muerte y no tengamos el momento de arrepentirnos, o no sabemos cuándo esa persona que amamos nos va a faltar, no sabemos en qué situaciones nos vamos a encontrar. Y por eso es importante que nosotros vivamos conscientes. Hemos venido hablando en varias prédicas y en mensajes anteriores de lo importante que es tomar decisiones y dar pasos siendo muy conscientes de lo que estamos haciendo, porque eso es realmente vivir una vida con propósito. ¿Sabes? En estos dos extremos yo encontraba que en la Biblia podemos encontrar versículos que nos animan a cualquiera de los dos extremos a encontrar ese punto medio en el que reconocemos que somos pecadores, reconocemos que nuestra naturaleza es pecaminosa y que posiblemente nos vamos a equivocar muchas veces, pero nuestro corazón todos los días se inclina delante del Señor y le pide perdón por sus fallas y le pide al Señor que le dé esa fuerza de voluntad para intentar cambiar, y realmente hay un cambio. ¿Sabes? Esas personas que se sienten culpables, que se sienten que no son merecedoras. En Lucas encontraba en el capítulo 15, en el versículo 7 decía, les digo que así también hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿Sabes? Es como cuando los médicos atienden a los enfermos, a los que realmente lo necesitan, y Cristo vino por los pecadores, no a salvar a los que no pecaban o a los que se creían justos en ese momento. El enemigo quiere que tú pienses que es muy tarde para arrepentirte y que tú no eres digno de eso. El enemigo quiere que tú pienses que ese precio que el Señor pagó por ti en la cruz fue tan alto que no lo mereces. Y sabes, realmente no lo merecemos, pero el Señor por gracia nos ha dado ese regalo, y por eso debemos valorarlo y que sea algo demasiado preciado para nosotros, y poder todos los días tener una actitud de acercarnos al Señor y reconocer nuestras fallas. Ahora bien, estamos también en el punto del que peca y reza empata, que ese es otro extremo que es muy negativo, porque esa es una de las mentiras más suspicaces que el enemigo utiliza para que nosotros creamos que podemos abusar de la misericordia de nuestro Señor. En Proverbios 28, capítulo 13 dice, los que encubren sus pecados no prosperan, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Mira, este proverbio habla de que aquel que no se arrepiente en realidad nunca va a prosperar, y no dice simplemente arrepiéntete, o sea, ve donde el Señor y pide una excusa y di, bueno Señor, sé que me equivoqué, lo reconozco, sino que dice y cambia. Y ahí es donde pierde el sentido esa frase de que el que peca y reza empata, porque no estamos vamos a pecar para después ir a pedir perdón, porque las misericordias del Señor se renuevan cada mañana, y a veces estamos muy prontos para eso, para utilizar la palabra a lo que más nos conviene, pero en realidad debemos ser sabios y pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento y nos llene de fuerza para poder realmente entender qué es lo que el Señor quiere que hagamos para que nuestra vida sea una vida próspera. Hay una canción de un cantante de vallenato que me llama mucho la atención, que la canción dice que si él supiera que se va a morir mañana, iría a su casa y visitaría a sus padres, iría a su pueblo y haría una reunión, le pediría perdón a la esposa por las faltas que cometió, buscaría a sus hijos y les daría cariño, y empieza a decir una serie de cosas, y a mí me parece muy chistoso porque digo, bueno, si él está en esta canción pensando, siendo consciente de todo lo que le falta por hacer antes de morirse, pues yo espero que este hombre haya escrito la canción y ese mismo día haya decidido ir a buscar a su esposa y pedirle perdón, reencontrarse con sus hijos, ir a donde sus padres y todo este tema, porque imagínate que este hombre salga del estudio y muera y ahí quedó la canción, porque todos esos sueños que postergamos, no sabemos si los vamos a poder realizar. Y si él tenía tan claro qué era lo que le hacía falta, solo tenía que dar el paso y actuar y hacer lo que para él en esa canción era correcto. Y me llamaba mucho la atención porque hay
un chiste que cuenta mucho mi padre y dice, si tú supieras que te vas a morir mañana, ¿qué harías? Le pregunta un sujeto al otro y dice, yo le pediría plata prestada y le digo que le pago mañana. Entonces muchas veces cuando nosotros pensamos en qué pasaría si nos morimos mañana, yo creo que a veces pensamos y no nos gusta pensar lo malo, no nos gusta decir, ay, ¿será que me iré al cielo? ¿Será que me encontraré con el Señor? ¿Será que mi vida agradó al Señor? Sino que pensamos como en el chiste y en la broma y en decir, mejor no pensemos en eso, hagámonos los de la vista gorda, que todavía falta mucho tiempo para eso. Y por eso yo creo que es necesario que nosotros hoy como jóvenes entendamos que no es necesario caer en el hoyo, no es necesario estar en la ruina tocando fondo para que tú decidas cumplir la voluntad del Señor. Sabes, mi papá siempre me decía cuando estaba pequeña, hija, usted no crea esa frase de necios de que uno tiene que estar estrellándose y estrellándose y estrellándose con la vida para poder cambiar o para poder ser consciente de lo que pasa. Aprenda a ver espejos. Y cuando yo decía espejos, ¿qué me quiere decir mi padre con esto? Él decía, cuando usted vea que sus amigas se equivocaron, cuando usted vea que ese negocio las llevó por un mal camino, cuando usted vea que esta persona está haciendo las cosas mal, no se arrime por ahí, sea sabia. La palabra dice, el sabio ve el peligro y se aparta, no corre para allá a hacer esas conductas que hacen los necios. Entonces yo creo que es importante que nosotros estemos siendo conscientes de lo que estamos haciendo y pedirle al Señor a diario que hable a nuestra vida y que perdone nuestros pecados y que podamos llegar a ese punto medio en el que no estamos jugando a pecar y a rezar, o que nos sentimos demasiado culpables y atados por el enemigo y no merecedores de una cosa que ya el Señor nos amó tanto que envió a su único hijo para que nosotros fuéramos perdonados. Y sabes, hay una parte en la palabra que me encanta y dice, el amor cubre multitud de pecados, y Dios es amor y nos amó tanto que todos los días tiene nuevas misericordias para nosotros, pero nosotros debemos ser responsables con eso y poder corresponderle al Señor de una buena manera. En Isaías, en el capítulo 55, versículos 6 al 8 dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, pilas. O sea, en este momento tenemos la oportunidad de encontrar al Señor. No sabemos si mañana tengamos esta misma oportunidad. Llámenlo ahora mientras esté cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tengan misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdona con generosidad. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de los que pudieran imaginarse. Qué hermosa promesa. Y sabes, creo que Jack no entendió esta última parte de Isaías, porque él no entendía que tal vez el soltarse de la rama no era su perdición o su fin, sino el propósito de quizá su salvación que el Señor estaba preparando para Jack, y él solo tenía que accionar algo, obedecer, soltarse de allí y poder experimentar la sobrenaturalidad del Señor. Lo segundo que yo creo que podemos rescatar de esta historia es cuidar tus palabras de hacer promesas con Dios. Mira, tanto en la historia de Jack como en la palabra se habla mucho de cuidar lo que decimos con nuestra boca. En nuestra boca tenemos palabras de bendición y palabras de maldición, palabras de vida y palabras de muerte. Y en otras ocasiones les he comentado acerca del tema de que a veces nosotros somos utilizados por el enemigo para declarar palabras que son de maldición para nuestra propia vida, y sin darnos cuenta. A veces decimos, no, yo no soy capaz, yo no puedo, o no sé, y vivimos como una vida así, y a veces nos lo empezamos a creer y decimos, pero yo ¿por qué estoy actuando así? ¿Por qué estoy perdiendo la fe? Y es porque no nos estamos dando cuenta de lo que estamos declarando con nuestra boca. Y sabes, hay algo que me sorprendió demasiado en Eclesiastés, capítulo 5, versículo del 2 al 7, y habla de no apresurarse a hacer promesas, sino realmente ser cristianos que nuestra palabra valga. Y me exhortaba fuertemente a mi corazón, porque creo que estamos muy acostumbrados, no sé si en esta cultura o en todas las culturas pasa lo mismo, pero creo que es muy del colombiano el tema del te lo prometo, sí, pero me lo prometes, sí, pero prometido. Y entonces utilizamos esa palabra como prácticamente una muletilla para darle credibilidad a nuestras palabras. Y luego con nuestras acciones demostramos que tal vez esa credibilidad no la merecíamos.
Mira lo que dice en Eclesiastés, dice: no te apresures ni con los labios ni con el pensamiento a hacer promesas a Dios, pues Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por eso habla lo menos que puedas, porque por mucho pensar se tienen pesadillas y por mucho hablar se dicen tonterías. Cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Él no le agradan los necios. Cumple lo que prometes, pues vale más no prometer que prometer y no cumplir. No permitas que tus labios te hagan pecar y luego digas ante el enviado de Dios que lo hiciste por error. ¿Por qué hacer que Dios se enoje por lo que dices y destruya lo que has hecho? Por lo tanto, en medio de tantas pesadillas, de tantas palabras y cosas sin sentido, tú debes mostrar reverencia hacia Dios. Muchas veces nosotros utilizamos nuestras palabras a la ligera y hacemos compromisos con Dios creyendo que lo vamos a convencer. Pero sabes, Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Y por eso me parecía tan bonita la respuesta que Él le dice a Jack en ese momento, porque Él conocía la humanidad de Jack. Él conocía su corazón y le dice: Jack, espera que salgas de esa situación difícil, espérate que salgas del hoyo para que en realidad podamos sentarnos a tener una conversación sincera. Y sabes, muchas veces cuando nos vemos en el hoyo, cuando nos vemos en la frustración, ahí sí, Señor, te lo prometo, Señor, ahora sí cambio, Señor, ahora sí, ahora sí. ¿Y cuánto tiempo nos duran las buenas intenciones? ¿Realmente honramos al Señor con lo que decimos? Y mira, hay algo que me llamaba mucho la atención y es la pregunta que nos hace en el versículo 6. ¿Por qué hacer que Dios se enoje por lo que dices y destruya lo que has hecho? ¿Por qué nosotros mismos utilizamos nuestra boca para hablar necedades y maldecir esos propósitos y esos planes que el Señor ha hecho o lo que hemos logrado hasta el día de hoy? Sabes, hay algo que mi padre nos enseñaba constantemente a mi hermano y a mí, y era el valor de la palabra. Él nos hablaba que constantemente el abuelo, pues nuestro abuelo, hacía contratos de palabra. Eso hoy en día no se ve. O sea, se negociaba y decía: bueno, por 100,000 pesos te doy una libra de papa el martes a las 7. Y el martes a las 7 estas personas llegaban a cumplir sus obligaciones. Y sabes, yo estudio Derecho y en estas vacaciones he podido ver una materia que se llama Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, y hablamos mucho del tema de las pruebas, de la importancia de la prueba dentro de los procesos jurisdiccionales. Y sabes, el profesor nos decía: el que no tiene cómo probar el derecho tiene solamente una pretensión. ¿Qué quiere decir esto? Aquel que no tiene un papel o un contrato para probar el derecho que dice o que ostenta tener, no tiene nada. Así de sencillo. Antes se entendía que la palabra tenía tanto valor que con el solo tú haber dicho sí o con el solo haber dado la mano para cerrar ese trato, eso era como si firmaras el contrato más solemne e importante. Hoy en día eso no se puede. Hoy en día es muy difícil probarlo y es muy difícil llegar ante un juez a decir: señor juez, es que él me dijo o es que yo le di la mano, porque hoy en día la palabra ha perdido el valor. Y sabes, había una historia que leía, es de literatura española y era como una especie de poema o de cántico, no sé qué era la verdad, y nos contaba la historia de un pueblo en España que iba a elegir a sus alcaldes. Entonces era como un tema rimado, entonces decía que todos los alcaldes hicieron sus propuestas y que cada alcalde tenía un color diferente. Entonces el alcalde verde dijo que este alcalde iba a prometer que iba a pintar todas las casas de verde, que iba a cultivar más árboles, que iba a reverdecer este pueblo. El alcalde azul dijo: yo prometo que todos los días va a haber un cielo azul, que aquí nunca va a haber lluvia, que nunca va a haber tormenta. El alcalde rojo dijo: yo voy a prometer que los cultivos de mora jamás se secarán, sino que todo el tiempo vamos a estar recogiendo los frutos de las moras y del cultivo que tenían en esta región. Y el alcalde amarillo entonces dice: bueno, yo les voy a prometer que todos los días a cada uno le voy a dar una bolsa de oro. Entonces adivinen cuál fue el alcalde que ganó. Obviamente todo el mundo: no, votemos por él, quedó el alcalde amarillo. Al día siguiente fueron a tocarle la puerta al alcalde a reclamar sus bolsas de oro y dice el alcalde: ¿qué? ¿Acaso yo tenía que hacer lo que dije? No eran solo promesas, porque votaron por mí. Es obvio que yo no tengo una bolsa de oro para cada uno. Y así se nos ha convertido para nosotros el tema de las promesas. Son solo promesas. La palabra ha perdido el valor y lo que hacemos con Dios creemos que es como jugando. No, Señor, sí lo voy a hacer. Señor, te prometo. Señor, si tú me das esto. Y estamos como en ese trueque constante en el que solo hay una parte comprometida, que es nuestro buen Dios, que en su
amplia misericordia todos los días nos levanta, todos los días nos da salud, todos los días nos acompaña, promete sacarnos airosos de las pruebas y nosotros si somos la parte cumplida o somos la parte incumplida. En la palabra hay muchas partes que nos exhortan acerca de esto, pero en Mateo dice que las personas tienen que ser coherentes, dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. Debemos ser personas que dan un buen testimonio y es algo que grandes filósofos y pensadores han hablado a lo largo de la historia. Sabes, cuando estaba hablando del tema de las promesas con mi hermano, yo le decía a David, necesito encontrar una frase célebre que hable de un tema de las promesas. Yo quiero saber qué piensan los autores, los grandes pensadores, la literatura acerca de ser muy prontos con las palabras. Y David escribió como frases sobre promesas y salieron N mil resultados. Yo creo que nunca había salido tantos resultados de una frase célebre que estuviera buscando para una prédica como en ese momento, y empezamos a leer y yo decía, wow, pareciera que prácticamente la palabra que el Señor nos dio hace mucho tiempo en la Biblia, estos autores la tuvieran consciente y estuvieran redactando estas frases. Y se las quiero leer para que por ahí las apunten y las tengan presentes. La primera frase dice, el que es lento en prometer es fiel en cumplir. Son como refranes que nos podemos aprender y que podemos tener presentes para poder poner en práctica este tema. Esta es una frase de Rousseau. Pesa las promesas con los juramentos y encontrarás el peso de la nada. Fue una frase de Shakespeare. Nadie ofrece tanto como aquel que no va a cumplir. Quevedo. Entonces, cuando yo leía todo esto, decía, es increíble que la gente sea tan consciente de que la palabra hoy en día no vale nada. Cuando leía la frase de Shakespeare, él dice, pesa las promesas con los juramentos y vas a encontrar el peso de la nada. O sea, no tiene ningún valor. Y poco a poco nos damos cuenta que ni siquiera por pena con el hermano, ni siquiera nos da pena con Dios. Nuestras palabras y nuestro comportamiento no honran al Señor. Y prometemos como si estuviéramos hablando con cualquier amigo, con cualquier persona. No tenemos esa reverencia de la que nos hablaba en Eclesiastés, de cuidar nuestras palabras para no pecar contra el Señor. Y por último, quiero decirte que muchas veces cuando Dios nos dice cuál es su voluntad y no concuerda con nuestros deseos o lo que queremos oír, volteamos la cara y nos hacemos los de la vista gorda. En la última parte de la historia veíamos que él se quedó en silencio cuando el Señor le dijo suelta la rama y se quedó pensando y dijo, ¿hay alguien más ahí? Como diciendo, no, yo estoy loco, yo estoy escuchando voces, eso no puede ser la voluntad del Señor. Pero sabes, ese es nuestro problema. En ocasiones incluso somos peores que Jack. Buscamos quienes aprueben nuestro comportamiento. Buscamos amigos que nos den golpes de pecho y nos digan, por donde vas súper bien. Aunque nosotros seamos conscientes y el Señor nos haya confirmado 1001 vez que estamos yendo por el camino equivocado. Entonces vamos a donde el pastor y como el pastor no nos aprobó lo que nos gustó, vamos donde el psicólogo. Y si el psicólogo no nos aprueba lo que nos gustó, entonces vamos donde el brujo. Y si el brujo no nos aprueba lo que queríamos escuchar, entonces vamos donde el budista. Y vivimos así, buscando la aprobación de un montón de personas, sabiendo que la aprobación que deberíamos buscar es la aprobación del Señor. ¿Y sabes por qué nos encanta que nos toquen el hombro? Porque nos ayuda a quedarnos ahí sentados y cómodos en nuestra zona de confort. ¿Sabes? El problema de hacer nuestra voluntad es que aunque en principio el camino parezca recto, al final termina cumpliendo propósitos banales, porque nuestra humanidad siempre va a tender al pecado, siempre vamos a tender a satisfacer nuestros propios intereses. Como seres humanos somos egoístas, como seres humanos tal vez tenemos una meta y decimos quiero un carro y trabajamos por el carro y cuando tenemos el carro nos sentimos vacíos y después decimos quiero una casa y cuando tenemos la casa nos sentimos vacíos, pero los propósitos del Señor son propósitos de eternidad y por eso aunque el camino del Señor lo veamos en principio difícil, debemos meternos por ahí con fe porque sabemos que es lo que realmente nos va a llevar a cumplir el propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. Y como leíamos ahorita en Isaías, los planes del Señor son mucho mejores de lo que nosotros podemos pensar. Todo el tiempo decimos, como les hablaba al principio, hágase tu voluntad. Señor, por favor que se haga tu voluntad. O la famosa frase que he leído mucho últimamente en esta cuarentena, hay que dejar que Dios sea Dios. Y entonces decimos ese tipo de frases y nos acostamos a dormir y nos parchamos y entonces decimos, Señor, quiero ser millonaria pero que me caiga la plata de los árboles. Señor, quiero un trabajo pero yo no quiero salir a trabajar. Señor, yo quiero una novia pero que sea esta. ¿Realmente estamos dispuestos a escuchar
cuál es la voluntad del Señor. Y mira, en Mateo capítulo 11, versículo del 29 al 30 decía: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. No sé por qué hemos creído equivocadamente que las consecuencias de seguir al Señor es ir por un camino de dificultad. A veces creemos que seguir al Señor es como ser mártires de nuestras circunstancias, vamos a empezar a sufrir, va a ser muy difícil, entonces salimos de una cárcel que es el mundo y pasamos a otra cárcel que es el evangelio, y pierde todo el sentido, y realmente ese no es el verdadero evangelio. Entonces muchas veces nos dejamos engañar e influenciar cuando el Señor nos está diciendo: vengan, aprendan de mí, déjenme enseñarles, porque mi yugo es liviano y mi carga es llevadera, es fácil de llevar. Entonces llevamos años y años cargando cosas pesadas que no nos permiten avanzar y no las queremos soltar porque estamos aferrados quizá a sentimientos, a nuestro propio entendimiento, a hacer nuestra propia voluntad, y luego cuando fracasamos: Señor, entonces ¿tú dónde estás? Cuando el Señor estaba ahí como hablándole a Jack: aquí estoy, solo suelta la rama, suelta tu carga y toma mi yugo y haz mi voluntad, que es la buena, agradable y perfecta para ti. Y sabes, como conclusión de todo este tema, encontraba una palabra muy linda en Salmos 143 del versículo 8 al 10, y quiero que hoy guardes y medites de manera especial en este fragmento de la palabra. Los salmos son mensajes especiales, son oraciones. A veces cuando las personas dicen: Valeria, no sé cómo orar, yo no sé cómo acercarme al Señor, mi mayor consejo es que tú puedas empezar a tener una relación con Él, a conocerlo poco a poco, que tú hables con Él como si fuera tu amigo. Y algo que me sirve mucho a mí en lo personal es que yo, si voy manejando para la universidad, bueno, cuando podíamos salir, yo era: bueno, Señor, te pido que me acompañes, que vayas hoy conmigo. Si estaba almorzando: Señor, gracias por esos alimentos. Si me iba a dormir: Señor, te pido que te acuestes hoy aquí en mi cama, que tu paz esté conmigo, que me permitas tener dulces sueños, que puedas hablarme. En fin, yo creo que he tratado de llevar una relación de amistad con el Señor y de incluirlo en todas las áreas de mi vida. No cumplir como con un checklist de: yo ya fui a la iglesia y oré y canté, entonces ya no hay que hablar más con el Señor porque Él todo lo sabe. Entonces, si Él todo lo sabe, ¿para qué? Pero no, hemos perdido de vista la importancia de declarar la palabra. Entonces, si tú de pronto no sabes cómo orar, no sabes cómo acercarte al Señor, puedes empezar a leer los salmos. En los salmos hay muchas riquezas porque son oraciones, adoraciones y cánticos que hacían los salmistas al Señor en momentos de dificultad, en momentos de bendición. En todo momento ellos estaban alabando, adorando al Señor a través de estos salmos. Y mira, esta palabra dice algo muy lindo que quiero que hoy lo digas en primera persona. Digas: Padre, yo te pido que tú me hagas oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío. Te pido que me muestres por dónde debo andar, porque a ti me entrego. Te pido que me rescates de mis enemigos, Señor. Hoy corro a ti para que me escondas. Enséñame, por favor, Señor, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Sabes, hoy tenemos una esperanza, y es que si vamos con el Señor, sabemos que su voluntad es la buena y la agradable para nosotros, y que vamos a ir por caminos de éxito, que nuestro paso va a ser siempre firme y que siempre vamos a avanzar hacia adelante. Oremos. Padre Dios, en el día de hoy quiero darte gracias, Padre, por la oportunidad que me diste de compartir este mensaje. Te pido hoy, Señor, que tú toques los corazones de cada uno de mis hermanos de una manera especial, Padre, que hables a ellos. Te pido, Padre, que hoy nosotros podamos llevar a la práctica todo esto que hemos aprendido, Padre, que podamos desear hacer tu voluntad, que podamos entender cuán bendición hay en ello, Padre. Te doy las gracias porque con amor nos instruyes, nos regañas, Padre, para que nosotros podamos enderezar nuestros pasos, así como el buen Padre que ama a su Hijo lo disciplina. Tú hoy llamas la atención de nuestros corazones, Padre, para que podamos ser cuidadosos con nuestras palabras, para que podamos confiar en hacer tu voluntad, para que no esperemos hasta último momento para buscar tu favor. Te pido, Señor, que hoy perdones nuestros pecados, cubras nuestras faltas y permitas que nuestra vida sea agradable a ti, que nuestro corazón quede blanco y puro como la nieve. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Y bueno, jóvenes, para terminar, quiero recordarles que estamos en el proyecto de Conéctate Iglesia. Quiero pedirles que ustedes de manera especial sigan invitando a sus amigos, a sus familiares, a las personas de su entorno a que se conecten con el proyecto de la iglesia, a los servicios de los miércoles, a los servicios de los domingos. Estamos teniendo tiempos especiales de discipulado, las cartas de Juan y bueno, hemos hecho un montón de actividades que el Señor nos ha dirigido en este tiempo para que podamos salir de esta situación mucho más pegados a Dios. No nos podemos desanimar ni descuidar, así que yo te pido que tú cojas esos links y los envíes a tu familia, que tú puedas invitar a tu familia a ver el grupo de jóvenes o a compartir el tiempo de la iglesia. Ha sido un tiempo de verdad de mucha bendición y tenemos que procurar tener un crecimiento espiritual importante durante este tiempo. Para terminar, yo quiero bendecir tu vida y la vida de tus familiares. Quiero pedir que el Señor te cubra con su sangre preciosa, que ponga un cordón de ángeles alrededor de ti, que su gracia y su favor estén siempre sobre ti y que esta semana sea una semana de éxito y con puertas abiertas de los cielos, llenas de bendiciones especiales para ustedes. Dios los bendiga.